Jesús y las tragedias. Jesús y las tragedias. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 9. Vamos a dar lectura, a proceder a dar lectura para comenzar a explicar exegéticamente este mensaje de Jesucristo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de las torres gemelas, en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una de las peculiaridades o fenómenos que suceden después de que oímos que sucede una tragedia, por ejemplo, después del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas de Nueva York fueron derribadas por aviones guiados por fanáticos radicales islámicos, hubo mucho debate acerca de quién tenía la culpa. ¿De quién fue la culpa que las torres hayan caído? Unos decían que había sido la obra de Satanás. Y hasta tuvieron reuniones en Nueva York: Satanás, te reprendemos y te impedimos, y es que porque no cubrimos la ciudad de Nueva York, etcétera, etcétera. Otros, que la gente que había muerto en las torres se lo merecían, porque eran una bola de pecadores todos los que estaban allá adentro. Y otros comenzaron a decir que no fue ni el diablo, ni tampoco lo merecían, sino que simplemente fue el dedo de Dios. Sin embargo, hubo también personas que argumentaron que no se debería de culpar a nadie, que estos sucesos trágicos y estos acontecimientos que suceden, simplemente suceden sin que tengan ninguna explicación o lógica o razón de ser, que son simplemente forman parte de nuestra vida diaria. La pregunta en esta noche que vamos a contestar es: ¿quién tiene la razón? ¿A quién culpar? El Señor Jesús se enfrentó con este dilema. La Biblia, como lo hemos podido comprobar a través de todos los estudios que llevamos y los que tú vas a tener en tu casa y con tus pastores, y etcétera, etcétera, vamos a ir descubriendo que la Biblia tiene respuestas para todas las incógnitas e interrogantes del ser humano. Entonces, Dios anhela que nosotros entendamos esto y que profundicemos en su palabra, porque todas estas preguntas que tenemos, ¿quién creen que hizo la mente? ¿Quién hizo la razón? ¿Quién hizo la lógica? Dios permitió y nos dio y creó esta mente que tenemos para que le encontrásemos buscándole. Pero no podemos esperar, quiero saber esta respuesta y quiero saber esta respuesta, si yo no estoy buscando la respuesta en el lugar adecuado, que es la palabra de Dios. Entonces, Cristo se enfrenta con el mismo dilema aquí en Lucas 13, y la respuesta que Cristo les da a todos sus contemporáneos los asombró definitivamente. Vamos a ver que en este estudio, en esta historia que vamos a continuación a leer, comienza Cristo describiendo 2 tragedias. En primer lugar, Pilato y los galileos, y en segundo lugar, la torre de Siloé. Los galileos eran conocidos como rebeldes, tercos y criminales, y Galilea, la zona norte de Israel, era conocida como el lugar de los celotes, con Z, de los celotes, que eran un grupo de judíos que se dedicaban a planear o a conspirar
para el derrocamiento del Imperio Romano. Aparentemente estos galileos hicieron algún plan o alguna conspiración en contra del gobierno romano, en contra de las autoridades romanas, y Pilato, que era el gobernador en aquella época de toda esa provincia, descubrió el complot o le llegaron los espías a decirle, y entonces él tomó cartas. ¿Qué es lo que pasó? Pilato, ya sabiendo el complot que iba a suceder, esperó que los conspiradores llegaran, y entonces estos conspiradores, cuando llegaron a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, Pilato los rodea con los soldados romanos y los matan a todos en el lugar que ellos se creían seguros, que era el templo judío. Como resultado de esta matanza, la sangre de todos estos celotes o de todos estos judíos se mezcla con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Y el mezclar la sangre humana con la sangre de los sacrificios de los animales era una profanación, era un sacrilegio para los judíos, y mucho más cuando era la matanza de parte de los gentiles. Por eso dice, en aquel tiempo, algunos le contaron, versículo 1, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, era una noticia que había llenado de vergüenza y de oprobio, estaba fresca, y se acercaron con Jesús y le dijeron, oye, ¿qué acaso esos galileos realmente se lo merecieron, verdad? Lo más seguro es que Dios los permitió que se murieran y que los masacraran porque eran más pecadores que ellos. Jesús, anteponiéndose y sabiendo lo que pensaban, les dijo en el versículo 2, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y esta es la forma y el razonamiento de pensar a través de la historia. ¿Cuántas veces nosotros hemos concluido de la misma forma equivocada? No, a ese hermano le chocaron el coche porque seguro vive en adulterio. Pues le cayó en el temblor ahí en Tlatelolco en el 85 el edificio a todos los que murieron porque seguramente eran más pecadores que otros. Y comenzamos nosotros a creernos que somos menos pecadores que los demás. Vamos a ver el segundo caso, el de la Torre de Siloé, para después explicar las palabras de Jesús en el versículo 4. Cristo les da otra descripción de otra tragedia. 18 judíos sobre los cuales una torre había caído y los mata a todos. Y aquí Cristo cambia la palabra pecadores por culpables. En el primer caso de los galileos les dice, ¿ustedes creen que eran más pecadores? Versículo 2. Y aquí les dice, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Esta segunda historia era también muy conocida, en la que se involucra una torre que estaba muy cerca de Jerusalén, que se llamaba la Torre de Siloé. Y una vez pasó un grupo de judíos, y como puede sucederte, tú puedes salir, te atropella una ruta 100, te atropella un carro, un temblor, ¿verdad? Pero un grupo de judíos murieron aplastados por esa torre. Pero en contraste con el primer caso de los galileos, donde mucha gente muere, ¿cómo murieron los galileos? Por una agresión romana. Murieron a través de un asesinato del gobierno romano. En esta historia murieron accidentalmente. Entonces veamos los dos casos que presenta Jesús. Por un lado, un caso donde mueren asesinados. Y el otro caso donde mueren por un accidente. Y en estos dos casos, ellos no podían percibir más que la culpa la tuvieron ellos y los demás eran pecadores. Pero ambas historias, ¿verdad? La primera del asesinato de los galileos, donde hubo una masacre, y la otra de una tragedia inexplicable, demandaban la misma pregunta: ¿a quién culpar? A ver, dinos cómo estuvo esa cosa. ¿Por qué esa masacre? ¿Por qué permite Dios eso? ¿Y por qué permitió que les cayera la torre? Lo más seguro es que había pecado detrás. Después de contar la historia, Jesús, de estas dos tragedias, comienza a anticipar sus pensamientos y les dice en el versículo 2, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos que sufrieron de esta manera? Las personas en tiempos de Jesús creían que los que se morían atropellados, los que se morían masacrados, los que se morían en accidentes, eran personas que no eran dignas de ser cuidadas por Dios.
porque el pensamiento que prevalecía era que si a mí no me pasa nada y yo tengo salud y estoy disfrutando de todas las cosas, es porque estoy en gracia delante de Dios y porque soy más bueno que los demás. Y esta forma de pensar continúa predominando aún dentro de muchas iglesias cristianas. En sus corazones podía Jesús oír la respuesta que les hizo. Claro que sí, hubieran contestado todos. Eran más pecadores y merecieron la tragedia que les sucedió. Qué bueno que los masacró Pilato. La palabra pecadores, por favor apúntenla, es muy importante aquí en esta historia, es la palabra griega amartolos, con H, amartolos. Y puede tener dos implicaciones y dos significados. Uno, se puede referir a los judíos religiosos que observaban las ceremonias, las liturgias, las fiestas, las peregrinaciones, los días de reposo, y Jesús les podría estar diciendo esto a ellos. ¿Ustedes creen que estos que murieron, o sea, estos galileos que eran celosos de la religión, murieron porque no guardaron la ley judía? ¿O porque no iban el domingo a la iglesia? Y por eso les vino este juicio tan terrible. Y la mayoría hubieran contestado, amén, amén. Lo merecían. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces, verdad? Cuando una familia, por ejemplo, no va a la iglesia el domingo, ya esa familia ya se fue a Garibaldi el sábado en la noche, ya apostataron, y porque no fuiste, y que andas caído, estás camino a la apostasía, y a lo mejor, verdad, esa familia fue durante 4 meses a la iglesia y un domingo decidieron irse a Chapultepec o a otra cosa, pero ya los clasificaron como de lo peor, porque los buenos, los santos, los perfectos no pueden fallar el domingo a la iglesia. Ni una tacha pueden tener siquiera. Y también puede referirse a las personas que quebrantaban la ley abiertamente. Estos son los que asociaban con Jesús como los colectores de impuestos, las prostitutas y los borrachos. Entonces, pecadores no solamente son los borrachos, las prostitutas, los colectores de impuestos, los borrachos, paranderos y jugadores, sino que esta palabra también se aplica a personas que son sumamente religiosas y que desde la perspectiva de Dios están en el mismo nivel de pecado que la peor de las prostitutas. Cuando Jesús comenzó a penetrar esto y comenzó a abrir el panorama acerca de qué es lo que hay en nuestro corazón, había 2 grupos de personas cuando Jesús vino, unos que representaban a la ley y a la religión. Eran hombres intachables, se podría decir inmaculados, se llamaban los fariseos. Este tipo de personas cumplían, le eran fiel a su esposa, diezmaban, iban a estudios bíblicos, todo lo que la religión les demandaba en el judaísmo, lo cumplían al pie de la letra. Y por otro lado, estaban en la calle las prostitutas, los borrachos, los colectores de impuestos, a quienes los religiosos, por considerarse religiosos, veían como inferiores y ellos se sentían más buenos que los borrachos y las prostitutas. Y una vez Cristo los asombra al decirles al grupo que representaban la religión de esos días: en verdad les digo que los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de mi Padre. Y en ese momento nosotros, pero sí, yo le he sido fiel a mi esposo siempre, nunca me he divorciado, nunca he hecho... El mochorejas, ese sí es pecador, ¿verdad? Y el que le cortó en pedacitos al niño, ese también es pecador. Y la prostituta que está, esa también es pecadora. Yo nada más en mi mente le he sido fiel a mi esposa, ¿verdad? Y veo pornografía de vez en cuando escondidas, una canita al aire, pero no como ese que le dicen Juan Camaney. Y esta manera de pensar en la que nos comenzamos a colocar, porque no hemos hecho los pecados que nosotros, desde mi perspectiva, desde mi juicio, considero más graves, como secuestrar, matar, asesinar, etcétera, etcétera, me considero mejor que los demás. Y esto es precisamente lo que Jesucristo quiere en este momento atacar.
Estas personas, las prostitutas, los borrachos, eran catalogados como de lo peorcito, como dicen, de lo piorcito aquí en México, en Tepito. Porque nadie que era religioso podía tener la dignidad de ni siquiera juntarse con ese mugrosa harapienta, con esa mujer como Magdalena prostituta, con ese borracho, con ese Mateo colector de impuestos. Los marginaban totalmente y había una gran división entre los buenos y los malos de acuerdo al pensamiento religioso de los tiempos de Jesús. ¿Y acaso no es lo mismo en nuestros tiempos? En mi propia familia, para no irme tan lejos, ¿verdad? Yo tengo tías por allá muy lejanas y bueno, inmaculadas en su religión y comunión diaria, etcétera, etcétera. Y una muchacha, una prima mía, me acuerdo un día que se divorció y le dijo a su mamá: no quiero ni que entres a la casa jamás con ese niño que tienes, porque no es digno, es un hijo bastardo, has manchado el nombre de los Richelieu. Hay una película que acaban de pasar ahorita de la vida de 3 monjas, ¿cómo se llama? En el nombre de Dios. ¿Qué película donde se retrata exactamente qué es la religiosidad? Muchacha que se embaraza, la otra que las catalogan, las corren en sus casas y las meten a un convento de la vida real, y las monjitas eran peor que el mocho orejas. Increíble la forma, bueno, sin compasión, sin misericordia, manejando todos bajo amenazas. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que algo está aquí descompuesto en el mundo que nos rodea. Hay valores equivocados. Ayer acaban de sacar un reportaje de que han habido más de 650,000 casos de pedofilia o de pederastía en Estados Unidos, de niños violados por ministros religiosos. Más de 500,000. Y donde se considera que el 35% de los ministros religiosos de una religión muy popular son homosexuales. Entonces, todos estos valores realmente hacen que la gente se desilusione, se decepcione y digan: yo no puedo ser peor que el Papa, o peor que ese ministro, o peor que esa persona. Y comienzan a derrumbarse las barreras de las normas absolutas de la moral de Dios, por desconocer totalmente lo que es bueno y lo que es malo. Así que Jesús podría estarles preguntando a estas personas: ¿ustedes creen que porque estos galileos eran de la peor ralea, realmente murieron por esa forma tan trágica? ¿Porque eran de lo peor y ustedes eran de lo mejor? Los judíos le contestaron: claro que sí. Precisamente por eso los masacraron, y a esos por eso les cayó la torre y les fue como les fue. Hay un proverbio en Salomón que dice: nunca te goces cuando a alguien le sucede algo malo. Nunca te alegres cuando a tu enemigo le pasa algo malo. Nunca digas en tu corazón: qué bueno que le cayó ese ladrillo en la cabezota, merecía algo peor. Porque dice: no sea que a ti te suceda algo peor que a tu enemigo. ¿Qué es lo que la Biblia nos está tratando de hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Dice Mateo capítulo 5: si te maldicen, bendice; si te persiguen, no guardes rencor, para que seáis perfectos delante de vuestro Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué se encierra detrás de esta actitud de carácter que Dios nos quiere revelar en las Sagradas Escrituras, al no gozarnos cuando nuestros enemigos fracasan, les va mal, o quiebran su negocio, o los atropellan, o inclusive se mueren? ¿Por qué no debemos tener este carácter? Porque lo que les estamos deseando a ellos, dice la Biblia que hay una ley de la siembra y la cosecha, no solamente monetariamente, sino también espiritualmente. El mal que tú le desees a cualquier persona, hay una ley que hace que ese mal te regrese a ti. Te regresa a ti tarde o temprano. Y el mal que tú hagas a tú tranza a alguien, te van a transar 5 veces a ti en los próximos 4 o 5 años. Tú pide prestado y no pagues, te van a hacer 10 cosas peores a ti económicamente en tu vida. Trata mal a tu esposa y no te imaginas cómo te van a tratar tus amigos y cómo te va a tratar Dios. A Dios nadie se le escapa.
lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Dios no puede ser burlado. Al final de la historia de la torre, Jesús también les hace la misma pregunta, pero con otro giro, ya lo vimos. ¿Piensan ustedes, versículo 4, que eran más culpables que las otras personas que viven en Jerusalén? Observemos ya que ya no usa la palabra pecadores, aquí usa la palabra culpables. ¿Qué significa culpables? Que estar en deuda con alguien. Estar en deuda con alguien. Pecador es hacerle mal a alguien, culpable es estar en deuda con alguien. Si tú crees que muchas personas, porque están en deudas o porque no le han entregado a Dios cuentas, les ha sucedido lo que les ha sucedido, te equivocas profundamente. Ahora, aunque sí es cierto que muchas veces a muchas personas les pasan muchas cosas por sus pecados, lo que nos trata Jesús de enseñar es lo siguiente: nunca generalices. O sea, el hecho de que a los secuestradores los agarran y los encierran y les pasa lo que les pasa por lo malo que son, y a la persona que hizo y a tu mamá que te abandonó y le fue como le fue, y a la prostituta, ¿verdad?, que hizo esto, les va a ir como les va a ir, no significa que a todos les va a ir igual. Ni que tampoco tú generalices que a todos les va a ir de esa manera, porque no necesariamente, como lo vamos a ver a continuación, es verdad en todas las personas. Vayamos al libro de Job, capítulo 22, y veamos que este razonamiento fue el mismo que tuvieron antes que los discípulos de Cristo, los amigos de Job. Job es un caso en la Biblia de un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que verdaderamente ante la perspectiva de Dios era intachable. Oraba todos los días y era sincero, o sea, no era religioso como los fariseos, era un hombre sincero. Sinceramente amaba a su esposa, sinceramente amaba a sus hijos. Y era tan íntegro este hombre llamado Job, que vemos en el cielo, que se nos corre en el libro de Job, la cortina, y nos presenta el Espíritu Santo en el libro de Job, un escenario donde vemos a Dios y a Satanás. Aquí está Job abajo, bendecido por Dios, y en el cielo se nos corre la cortina y vemos a Dios y a Satanás. Satanás es un ser que siempre ha culpado a Dios de que las criaturas que Él ha creado le son fieles y le aman y le permanecen leales a su servicio y a su adoración porque Dios las ha bendecido. Esta es la argumentación de Satanás. Entonces inicia este diálogo Dios cuando le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, quiero decirte a ti, Satanás, que estás equivocado y te lo voy a mostrar con los demás ángeles. Este siervo que yo tengo es intachable y es justo y es leal. Y ahora te voy a demostrar que él es el mejor de mis siervos. Y Satanás aborda a Dios y le dice: ¿sabes una cosa? Otra vez te lo vuelvo a decir. Él es bueno, intachable, justo e íntegro porque le has rodeado, le has protegido. No me dejas a mí acercarme a él y así pues cualquiera te puede ser fiel. Y Dios le dice: ¿sabes una cosa? Voy a demostrar al universo entero que tú eres el mentiroso por naturaleza. Voy a quitar el cerco y te doy permiso que le hagas lo que tú quieras a mi siervo, menos quitarle la vida. Satanás se viene contra Job con todo lo que tiene, le quita el ganado, le quita a sus hijos, le quita su casa, le quita sus vestidos y además de todas las cosas que le quita la salud. Entonces, inmediatamente ante esta situación y ante este escenario, los amigos filósofos de aquel tiempo se acercan con Job, que tenían el razonamiento de no es posible que este hombre haya perdido todo y además la peor de las tragedias es que le dejó a la esposa. ¿Por qué digo la peor de las tragedias, no? Porque ahí les encargo estar casado con una mujer como la que tiene a Job. Ahí les encargo. Lo primero que hizo esta mujer fue: maldice a Dios y muérete. Ya píntate, viejo. Ya para qué te quedas así, mejor córtate la garganta y maldice a Dios y ya desaparécete de aquí. Y Job, a pesar de todas esas cosas, soporta a su esposa, y lo más tremendo de toda la historia es que al final aparece la misma esposa dándole el doble de hijos a Job, mostrándonos el Espíritu Santo que las mujeres en las tragedias son más sensibles y más aprensivas que los varones, no todas, la mayoría.
sea, emocionalmente es más susceptible la mujer de derribarse y desanimarse que el varón. Aunque, repito, hay excepciones de mujeres mucho más fuertes que muchos varones. Pero estamos hablando generalmente. Las excepciones no rompan las reglas. Y en Job 22, del 4 al 11, veamos el razonamiento de Elifaz temanita. ¿Y qué es lo que, de acuerdo a su concepto, le estaba pasando a Job? Dice Job 22, versículo 4, ¿acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¿Te suena conocido esto? Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. O sea, lo estaba acusando de calumnias y de nepotismo. O sea, hiciste a tus hermanos diputados y gobernadores y a los pobres te olvidaste de ellos. A las viudas, versículo 9, enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Nos damos cuenta qué equivocados estaban los amigos de Job de juzgar que lo que le estaba pasando era porque ellos eran más buenos que él, por lo que a él le sucedió indicaba que él era más pecador que todos los demás. Y lo más seguro es que se había clavado el pan, no había alimentado a las viudas, no había ayudado a todos los pobres, cosas que no podían ser ciertas, ya que el veredicto de Dios, desde el versículo 1, capítulo 1, dice, mi siervo era intachable. Era perfecto y recto y temeroso de Dios. Y siempre nosotros vamos a continuar viendo este tipo de juicios dentro de la misma iglesia, donde cantidad de personas juzgan a un hombre que ha caído en pecado o a una mujer que ha caído en pecado, le ponen una X y para ellos Dios no los puede nunca volver a usar. ¿Se imaginan ustedes el caso de David, que asesina y comete adulterio y la Biblia le llama un hombre conforme al corazón de Dios? ¿No se te hace esto una contradicción? ¿No hay una aparente incongruencia en estos pensamientos? Por un lado, un hombre es llamado conforme al corazón de Dios y por otro lado, adúltero y asesino. Te voy a decir cuál es el puente de esta aparente incongruencia que une los dos pensamientos y lo funde en uno solo. David fue un asesino y un adúltero. Escúchame, lo fue. Y cuando él obtuvo el perdón, eso que él hizo quedó totalmente borrado de su expediente, quedó sepultado bajo el océano, y de ahí en adelante David comenzó a vivir conforme al corazón de Dios. Nunca se nos olvide que nuestros pecados Dios no se vuelve a acordar de ellos. Anoche me hablaron de Ciudad Juárez. Un hermano discípulo que tuve hace muchos años y me dice, Armando, tenemos un caso en la iglesia de una señora que está perdiendo la razón. ¿Qué pasó? Me dice, mira, ya balbucea, dice cosas rarísimas, cambia la voz, etcétera, etcétera. Él dijo, bueno, mira, para comenzar, esa señora tiene un demonio, pero definitiva e inequívocamente. Y le digo, cuéntame más acerca de sus antecedentes. Y me dice, es una señora que tuvo un aborto. Y ya meses antes, en la noche se levantaba y decía, yo maté a un niño, no, Dios no me puede perdonar. Y durante muchos meses comenzó a traer del pasado el pecado que ella cometió. Y escúchenme, esta mujer se decía cristiana, pero esta mujer, como muchos seres humanos que están dentro de las iglesias, no es verdad que han aceptado ser perdonados en la cruz. Y siguen atormentándose y siguen viviendo y cargando con los pecados pasados. Y le dije a los pastores que me hablaron, porque nos pusimos en línea 5 pastores a través de celulares y de teléfonos y de Telcel y de todo y de radios. Estaban ahí 4 pastores en las 4 líneas. Y le dije, miren, es muy importante que esta mujer, en primer lugar,
acepte a Jesucristo y crea lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tal vez ni siquiera se lo han explicado en la iglesia. En la cruz del Calvario, Dios nos da un perdón en la que dice, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Isaías 1:18. Hebreos capítulo 8, y nunca me acordaré jamás de tus pecados. 2 Corintios 5, 21 al 27, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Si Dios no se acuerda de mis pecados, ¿por qué me yo de acordar de ellos? Y no es de que yo me acuerde, es que a Satanás le encanta desenterrar las cenizas y echártelas en la cara y decirte, mira lo que hiciste hace una semana, lo que hiciste hace 2 meses, lo que hiciste hace 5 años. Es que la persona que le cree y se abre ante este ataque de Satanás, no es verdad que cree lo que la Biblia dice, que en la sangre de Cristo hay limpieza. Y ninguno de ustedes que nos escucha, también los que nos ven a través de la televisión, les quiero decir, ninguno de ustedes que se diga hijo de Dios va a poder vivir y tener paz en esta vida hasta que no acepte el perdón de la cruz de Jesucristo. No vas a tener paz, ni en tu matrimonio, ni en tu adulterio de hace 4 años, ni en los 3 abortos que tuviste, o si te embarazaste, ¿verdad? Todo lo que hayas hecho, hay perdón en la sangre de Cristo. Y mientras tú estés dispuesto a caminar con Dios, Dios nunca jamás volverá a desenterrar, porque el expediente fue roto y crucificado en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué estos galileos murieron? De acuerdo a los judíos, porque eran más pecadores que los demás. ¿Por qué murieron las 18 personas al caer la torre de Siloé? Porque eran culpables de muchos pecados. Y sus pecados los alcanzaron y por eso fueron juzgados. Pero Jesús tenía otra perspectiva al respecto. Lucas 13, versículo 3. Y la respuesta de Jesús los ha de haber asombrado a todos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta respuesta contradecía los pensamientos de la época de Jesús e iba en contra de la teología de los religiosos de aquel entonces y nuestros contemporáneos hoy en día. Miren ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 3, cómo prevalecía esta forma de pensar. Y estos son precisamente los murmuradores, las chismosas de la iglesia, los calumniadores, los que siembran discordia entre los hermanos, los que están continuamente, ¿ya viste lo que le pasó a esto? ¿Y ya viste cómo entró la fulana de tal? ¿Y ya viste a la esposa del pastor? ¿Y ya viste al pastor? ¿Y ya viste? Bueno, es increíble, increíble la forma en la que muchas personas actúan. Al pasar Jesús, Juan 9, versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron los discípulos diciendo, oh, Rabí, ¿quién pecó? Qué bárbaro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, de acuerdo a los discípulos, ese hombre había nacido con una maldición. Y la ceguera, porque nació con síndrome de Down, porque nació con cojito, porque nació con un pie equinovaro, porque nació sin una mano, porque nació con una oreja más grande, es porque hay pecado en él o en sus padres. ¿No es verdad que así hemos pensado? Pero todas las familias que tienen hijos sanos y güeritos y todos son, no, hijos de Abraham. ¡Qué barbaridad! No cabe duda que necesitamos un lavado de cerebro. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, en ese momento, ese niño que ahí estaba ciego de nacimiento iba a ser sanado por Jesús. Y Dios había permitido que naciera sin la vista para que 4 o 5 años después viniera el Mesías y él manifestara a través de su ceguera el poder sobre la vista. Esta era la forma que prevalecía
de todos los judíos, de todos los discípulos y de todas las personas que seguían a Jesucristo. Y repito, es el mismo pensamiento de nosotros hoy en día. Yo conozco por lo menos que el 95% de las familias que tienen hijos con síndrome de Down, esos niños han venido a ser los ángeles de ese hogar. Los ángeles de ese hogar. Qué terrible noticia cuando nace, tu hijo va a tener esto, aquello, y Dios mío, no sabemos qué hacer. Y lo primero que pasa por nuestra mente es, qué vergüenza, qué dirá la gente. O un niño descerebrado, ¿verdad? O un niño con parálisis cerebral. Hasta mucha gente, yo los veo caminar en las plazas públicas, les da vergüenza andar con sus hijos así. ¿Por qué habría de darles vergüenza? Porque la gente tiene la clasificación de las palabras de las personas bien parecidas, los fuertes, los guapos, las bonitas, que son los bendecidos por Dios. Es la forma de pensar de los seres humanos que Dios nos quiere cambiar. Todos nosotros hemos leído historias, sobre todo, ¿verdad?, en el siglo XXI, y sentimos algo de alivio, porque cuando algo va a suceder en nuestra vida, no significa que seamos necesariamente pecadores. Ni que te atormentes porque me pasó esto, porque me pasó aquello, etcétera, etcétera. Si tú tienes paz en el momento de que te van en la ambulancia, si tienes paz en el momento que a tu suegra le cayó todo el techo de un edificio, o a tu esposo, ¿verdad?, o tu hijo, o lo que sea, etcétera, etcétera, en ese momento hay las dos perspectivas, ¿verdad? Puede ser que sí y puede ser que no. ¿Quién es el juez? Es Dios. Estas buenas noticias acerca de las tragedias y la forma como obra Dios va a darles en esta noche, y a través de los que nos ven por la televisión, otra perspectiva verdaderamente de la vida. Estas buenas noticias que Jesús les daba siempre estuvieron seguidas de malas noticias. Jesús les dice en Lucas 13:5, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La pregunta relevante, y aquí terminamos, no era ni es a quién culpar, sino, ¿y tú qué onda? La pregunta es, ¿y qué acerca de ti? ¿Estás tú listo para morir? ¿Sabes tú cómo vas a morir? A lo mejor peor que las personas que tú estás criticando. ¿Crees tú que tú no mereces morir de esa forma? ¿Que tú vas a morir como blanca palomita con una mandarina ahí en tu cama y con aire acondicionado y todo un hospital sin que sufras nada? ¿Te crees tú realmente más bueno que los demás? El asunto no es acerca de los demás, sino acerca de nosotros mismos. En esta breve declaración, Jesús nos revela, para terminar, 3 verdades. Número 1, todos somos pecadores. Es fácil, ¿verdad?, ver que lo que sucede a los demás y los pecados que comete la gente, pero es más difícil reconocer en qué situación me encuentro yo delante de Dios. En el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña que existen 2 clases de pecadores. 2 clases de pecadores. Los pecadores religiosos, como ya lo vimos, y los no religiosos, pudiendo ser los religiosos más pecadores que los mismos pecadores de pecadores. ¿Saben ustedes, en el nombre de la religión, qué fue lo que hicieron en los tiempos de la Inquisición? ¿Quiénes eran los asesinos? Los religiosos. ¿Quiénes son los radicales terroristas en el Medio Oriente? Los religiosos radicales. Miren ustedes lo que el hombre es capaz de hacer en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 11, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, o sea, a los religiosos, y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí se incluye San Cirindano, Santa Inés, Santa Catarina, tu madrina, la monjita, tu cuñado, al arzobispo, y tu padrino, el cardenal.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este pasaje, ¿verdad?, de Romanos es una radiografía de Dios y de acuerdo a Dios, todos estamos bajo sentencia de muerte. Dice Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen. Escucha, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la perspectiva y la radiografía de Dios. Tanto los religiosos como no los religiosos, los que nacieron católicos, los que nacieron protestantes, mormones, del Islam, budistas, no importa que tú tengas la foto del Papa en tu casa o sea la peor de las prostitutas, todos estamos bajo el pecado y bajo sentencia de muerte. Todos necesitamos el perdón en la cruz de Cristo. En segundo lugar, Cristo nos enseña al decirles, si no se arrepienten, morirán todos, la necesidad que tenemos todos de arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Escucha, arrepentimiento significa cambiar mis pensamientos. Cuando Jesús baja del cielo a la tierra, les grita las primeras palabras que salieron de Jesús. Lo primero que salió de la boca de Jesús fue: cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que significa? Cambien su manera de pensar. O sea, cuando baja Jesús, el ser humano estaba con programas, con softwares equivocados. Así como tú que nos estás viendo tal vez por la televisión, tienes un programa. ¿Quién te lo metió? Carlos Marx, tu religión, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, la dianética, los musulmanes, los gurús, etcétera, etcétera. Todos tenemos programas que provienen del mundo. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es sobre todos es Dios. Y Jesús dijo: yo vengo a revelarles la verdad. Y el día que ustedes conozcan la verdad los hará libres. Todos necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Una vez una persona me dijo: Armando, a ti te lavaron el cerebro. Y les dije: bien que lo necesitaba. La pregunta es no quién me lavó el cerebro, sino a ti quién te lo lavó. Le contesté: a mí me lo lavó Jesús. Y la Biblia me lo sigue lavando todos los días. Porque la palabra de Dios dice que si no cambiamos nuestra manera de pensar es porque no estamos arrepentidos. Si tú dices que eres cristiano y sigues con los mismos prejuicios religiosos, con el mismo juicio, con la misma religiosidad, con la misma murmuración, ¿cómo es posible que digas que eres cristiano? Si el cristiano es una persona que ha renovado sus pensamientos, su perspectiva de ver la vida, su perspectiva de ver la persona, ¿cómo puedes decirte que eres cristiano y deberle dinero a alguien? ¿Cómo te puedes llamar cristiano y transar a tu prójimo? Eso significa que sigues pensando que el que no transa no avanza. Esa es la filosofía de la mercadotecnia y del mercantilismo que vivimos, pero Jesús viene y me dice: el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto está cumplida toda la ley y los profetas. Entonces, Dios nos expone, nos desnuda totalmente delante de su ley. Y en tercer lugar, debemos arrepentirnos cuando hay tiempo. Después de contestarle la pregunta de la culpa, y habiendo hecho ya el llamado al arrepentimiento, veamos la parábola que Jesús les cuenta en Lucas 13, versículo 6. En esta parábola, nosotros somos la higuera. La persona que viene a buscar el fruto es la muerte. Y Dios es el jardinero. Cuando la muerte viene a buscarnos, Dios le contesta a la muerte y le dice: un momento, le voy a dar otra oportunidad. Le voy a dar chance. Ahí va en la ambulancia, le dieron un balazo, lo asaltaron, le voy a dar oportunidad. Voy a fertilizar un poco más alrededor de su vida.
Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si nosotros recibimos o recibiésemos lo que merecemos, acabaríamos todos en el infierno. Pero Dios es paciente y Él trabaja en nuestras vidas continuamente esperando que nosotros nos arrepintamos. Como dice en 2 de Pedro 3:9, porque Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anhela que tú y yo, en esta noche que le estamos escuchando, puedas entender que tal vez es la última oportunidad que Dios te da de oírle. Dios es el Dios de la última oportunidad y dice la Biblia aquí en Lucas 13, versículo 8, Él respondió: Señor, déjala otro año, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Todos nosotros estamos viviendo tal vez en esta noche la última oportunidad. Tú que me escuchas allá a través de la televisión, tal vez esta es la última vez que Dios te habla. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que no sabemos si fue la última oportunidad. Ese es el problema. Creemos que Dios nos va a dar otra oportunidad la semana que entra o el mes que entra me voy a portar mejor, pero nunca sabemos que hoy en la noche, saliendo de este lugar, podemos perder cualquiera de nosotros la vida. Hace 4 o 5 semanas, un senador del PRI iba por la carretera de Toluca, joven él, no pasaba ni los 45 años, se le salió no sé qué cosa y se mató inmediatamente. En la mañana se levantó, se puso su traje, se rasuró. Nadie puede saber qué vida tenía, si era vida buena. No somos jueces, ¿verdad? Pero él nunca supo, al levantarse esa mañana, como tú y yo no lo sabemos, al levantarnos y salir a la calle, si vamos a regresar y volveremos a ver a nuestra familia. No lo sabemos. Y precisamente por no saberlo, dice Hebreos 9:27, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ya no te fijes en los demás, no trates de juzgar si merecía o no merecía aquello que ha sucedido, sino pregúntate a ti mismo en esta noche: ¿estoy listo para morir? ¿Estoy listo porque a lo mejor puedo morir a través de un asesinato, a través de una tragedia, a través de un accidente? Nunca sabemos cuándo, pero en esta noche prepárate para encontrarte con tu Dios. Oremos. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Oh Dios, tú estás hablándole a mucha gente en este momento y le estás diciendo: hijo, hija mía, tengo muchos años esperando que des fruto. He buscado en tu vida la santidad, que es el fruto más grande que podemos tener. He buscado en tu vida y te he esperado que cambies tu actitud con tu esposa, que cambies tu actitud con tu esposo, con tus hijos, con tus empleados, con tu prójimo. Y no me has hecho caso. La ley y la justicia que he establecido en el cielo, dice el Señor, me obliga a actuar con justicia, pero siempre a la justicia se antepone mi misericordia. Porque Dios es misericordioso. Su misericordia es más alta que los mismos cielos. Y antes de que Él ejecute juicio contra nuestra vida, nos espera y nos da otra oportunidad. Él respondiendo le dijo: Señor, déjala, no la cortes todavía. No te lleves a esa mujer, no te lleves a ese hombre todavía. Dale otro año de oportunidad. Y si diere fruto, bien, y si no, lo puedes cortar. Padre, te damos gracias porque no estamos ninguno de nosotros en este momento muertos. Porque si estuviésemos muertos no podríamos hacer la decisión que podemos hacer.
Porque después de la muerte ya no hay otra oportunidad nunca en la eternidad. Y la oportunidad que Dios te da en esta noche es que te arrepientas. Arrepiéntete tú de tus pecados y de tu vida antes de que veas la paja en el ojo ajeno y sigas juzgando a la gente. ¿Por qué a ellos les pasó aquello? ¿Por qué no les pasó esto? ¿Y qué de ti? ¿Qué hay con tu vida? ¿Qué te puede pasar a ti o a mí cuando no sabemos que Dios es el juez? Arrepiéntete de tu vida, de tus pecados. Ya detén tu vida tan carnal, tu vida tan inmoral, porque el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Tus pecados te alcanzarán, dice el Señor, y cuando te alcancen, que tal vez pueda ser esta misma noche, ya no hay otra oportunidad. Antes, verdad les digo a todos, si no se arrepienten, igualmente todos morirán sin el perdón de la cruz de mi Hijo Jesucristo. Las personas que en esta noche quieran por primera vez venir a la cruz de Cristo, no importa qué religión tengas, tú has comprendido en esta noche que tú puedes ser una persona religiosa y peor que alguien que no tenga religión. La religión no nos salva. La religión es un manto, es un disfraz que te cubre el exterior y te hace bien recibido por la sociedad en que vives. El cristianismo es la vida de Jesús en tu corazón. El cristianismo es la Biblia cambiando tus pensamientos, cambiando tu vida, cambiando tu destino. Ahí desde tu lugar en esta noche dile, y por la televisión: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Oh Dios, me arrepiento porque te he ofendido con mi vida. Creo que Jesús en la cruz pagó con su sangre en mi lugar. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y creo que ahora Él está vivo, viviendo para interceder por mí durante toda mi vida, para que en el día de mi muerte yo pueda saber que mi fe no fue en vano. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Señor. Sálvame del infierno de la otra vida y del infierno de esta vida, de vivir atormentado, confundido, sin paz, con desórdenes mentales por causa de mis pecados. Gracias por tu sangre y por la vida que me das. Bendito Jesús, te bendigo y te doy las gracias. En tu nombre santo. Amén. Bueno, qué bueno que podamos nosotros llevar estas conferencias a millones de personas. Y los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el capítulo 53 del libro de Isaías. En esta tarde quiero compartir el título, el tema: los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, versículos del 3 al 6, aunque vamos a desarrollar un poco más profundamente antes y después de este capítulo. ¿Quién puede dudar, damas y caballeros, que el personaje más importante de la historia ha sido Jesucristo? Hace algún tiempo, cuando comenzaba a predicar la palabra de Dios, siempre me ha gustado debatir con ateos. Son mi plato favorito ahora.
simplemente porque el ateísmo es insostenible filosóficamente. Y cuando una persona en un programa de radio me dijo, es que yo ni siquiera creo que Jesucristo existió, le contesté inmediatamente, perdón, ¿qué fecha trae usted en su reloj? Me dijo, la fecha tal de mayo de 1992. Y la siguiente pregunta que le hice fue, ¿desde cuándo estamos contando 1992? ¿Desde que nació Buda? ¿Desde que nació Mahatma Gandhi? ¿Desde que nació Zoroastro? ¿Desde que nació Mahoma? ¿Desde que nació los más grandes líderes religiosos que tú puedas imaginar? Y se quedó estupefacto el hombre. Y le dije, contésteme, ¿desde cuándo estamos contando la historia? Y una de las personas se interpelaron inmediatamente y le dijo, no seas bruto. Cristo es el divisor de la historia. Y contamos los días, es tan importante la entrada al escenario mundial de la persona de Cristo, que contamos los días a partir de su nacimiento hasta nuestros días y antes de su nacimiento. Antes de Cristo y después de Cristo se cuenta la historia del ser humano. Pero Jesús no solamente vino a dividir la historia porque nadie como Él lo ha hecho, sino que además es el único personaje de quien se celebra su nacimiento, el 24 de diciembre. Y aunque sabemos que Él no nació el 24 de diciembre, aprovechamos para poder dar testimonio de su muerte, de su nacimiento en la cruz. Pero ¿de quién otro personaje se cierran los comercios que hasta los ateos descansan? En más de la mitad de las naciones del mundo celebran la Navidad. Ningún otro personaje se celebra su nacimiento como el tiempo de Navidad. Y además, es tan impactante la vida de Jesucristo que en estos días que le llamamos Semana Santa, porque coinciden con la Biblia a partir del libro del Éxodo capítulo 12, donde se cambió el nombre de Tishri al calendario judío y Dios le dijo a Moisés que en el Éxodo se le pusiera el nombre de Nisán a los meses de abril y mayo. Entonces, en el mes de Nisán, que corresponde y cae en el calendario gregoriano bajo el cual tú y yo vivimos, Cristo muere en una cruz y el día 14, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, tenía que prepararse el cordero para morir y entonces se le llama la Pascua, que en el inglés le llaman Passover, que significa pasar por encima de, porque Dios le dijo a Moisés que cuando el ángel pasara, donde viera la sangre arriba de la puerta y a los lados de la puerta, las personas dentro de esa casa no sufrirían la muerte de sus primogénitos. Este es el origen de la Semana Santa que está aquí en la Biblia. Y precisamente en estos días, aunque para los cristianos ya no es un Viernes Santo ni Semana Santa, porque para el cristiano todos los días ahora del año son santos. Ya todas las semanas para nosotros son santas, pero también lo aprovechamos que el mundo recuerda la muerte y la resurrección del Hijo de Dios para poder dar testimonio de esta maravillosa vida que entró al escenario mundial para cambiar radicalmente al Imperio Romano, cambió la historia, cambió a millones de personas y continúa actuando en todos aquellos corazones que le han abierto su vida para poder entregarles esta vida a la eternidad. El capítulo 53 de Isaías es el capítulo más excelso, más magnífico, más esplendoroso. El capítulo 53 de Isaías no tiene comparación en todo el Antiguo Testamento porque describe al pie de la letra que ese hombre llamado Jesucristo, que entró a vivir a un esperma,
Dios, el creador del universo, entró a vivir a una célula humana. Síganme con mucho cuidado, se les van a fundir los fusibles. Dios entró y se hizo chiquito en el lugar más microscópico del ser humano. Ahí entró para crecer dentro del vientre de una madre durante 9 meses. Dios dentro del vientre de una madre, de una mujer virgen, para nacer con un carpintero como padre, como padrastro, vivir 18 años haciendo sillas y mesas como cualquier hombre común y corriente, y a los 30 años el padre le dice en el río Jordán: este es mi hijo, no sobre Buda, no sobre Mahatma Gandhi, no sobre Mahoma, no sobre Zoroastro. La voz del cielo dijo: este es mi hijo en quien tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y la pregunta en esta tarde es: ¿a quién escuchas tú? ¿La charrita del cuadrante? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Cítame el hombre que tú quieras, como decimos aquí en Oaxaca, tu gallito giro. ¿Quién es el hombre, el filósofo, el religioso que más admiras? Y después de que tú puedas ver la vida de cualquiera de estos hombres que han pasado por el mundo, como tú y como yo, jamás nadie ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Actualmente la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos son las dos de las instituciones más reconocidas médicamente y clínicamente. Y hace 1 año y medio, tanto la Clínica Rochester como el Hospital Hopkins coincidieron en que la razón por la cual el ser humano en el siglo XXI está enfermo, mental y físicamente, se debe a una sola razón. El 70% de los problemas humanos físicos y mentales en el siglo que vivimos se llama el estrés. El estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Es un estado del alma, un alma inquieta, un alma rencorosa, sin paz, intranquila, amargada, con heridas que te hicieron en la juventud, en la infancia, en tus exmaridos, tus exnovios. Pero ¿quién puede dudar que el ser humano se encuentra enfermo? Este año se recetaron más de 675 millones de pastillas tranquilizantes en Europa, principalmente en la nación de España, donde hay más abortos y más divorcios que en cualquier otra nación del mundo. Entonces, el ser humano tiene un problema tremendo porque hemos alcanzado la luna. El siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos logró el ser humano. Jamás en la historia habíamos experimentado lo que descubrimos en el siglo XX. 1905 comienza el primer carro Ford a caminar a 30 kilómetros por hora. 1907, 1908, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a volar o a intentar volar en el espacio. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44, los doctores Oppenheimer y Enrico Fermi descubren la fisión nuclear, bombardeando el uranio 235 y produciendo las primeras 2 bombas atómicas que soltaron en Nagasaki y Hiroshima en Japón. 1957, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1971-72, comienzan las redes de internet y el celular, y llegamos ahorita al siglo XXI, en el año 2019. ¿Qué nos sorprende? Vean a los chamaquitos de 4 o 5 años con la iPad y con su iPhone.
Ahí están, dale, 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 ya le brincan y le cambian. Cuando yo era niño jugábamos a la matatena, al trompo, al trompo callado le llamábamos, a las canicas. Veíamos a las muchachas, ¿verdad? Y las muchachas a lo mucho se pintaban un poquito, parecían maripositas así, y adiós desde lejecitos, y nosotros ni caso les hacíamos. Estamos en un mundo que ya perdió la brújula, un mundo desquiciado, donde nadie sabe realmente cuál es el camino. Y Jesucristo vino hace 2000 años y nos sigue llamando que nos volvamos a Él. Él es el camino, Él es la razón por la cual tú y yo nacimos. Y mientras tu vida no esté en Jesucristo, escúchame, seguirás de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de teatro en teatro, de divorcio en divorcio, buscando siempre y sin encontrar. Porque esta vida no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones, tristezas y frustraciones. Cuando Dios presenta a Jesucristo en el capítulo 53, nos presenta a Jesucristo anteriormente como un siervo, porque a eso vino Jesucristo. El Dios creador nos viene a lavar los pies, a hincarse y a lavarnos los pies y mostrarnos que la humildad es la virtud más grande del ser humano. La humildad. Y la antítesis de la humildad es la arrogancia, la soberbia, el demandarle a Dios: ¿y tú por qué permites los tsunamis? ¿Y por qué permites los terremotos? ¿Y por qué permites esto y el otro? Y sabes que en ese momento estas personas se endiosan y lo único que hacen es decirle a Dios: bájate y siéntate aquí, y ahora yo voy a ser el abogado acusador. Y a ver, contéstame, ¿por qué hiciste esto y esto y aquello? En otras palabras, hombres y mujeres que se atreven en su soberbia intelectual a creer que si ellos hubieran sido Dios, hubieran hecho un mejor papel, sin entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Él no piensa como tú piensas, ni como yo pensaba, ni como el ser humano natural sigue pensando. Él está completamente alejado mentalmente de nosotros, y si tú lo quieres conocer y caminar con Él, híncate, humíllate, pídele perdón por tus pecados. Y mientras el ser humano no tenga esa condición delante del Creador, Dios no tiene cómo tratar contigo, porque esa arrogancia y esa soberbia es la que le impide al ser humano conocer al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dice Isaías capítulo 53, escrito hace 2700 años. Señores arqueólogos, paleontólogos que nos visitan, señores astrofísicos que nos visitan, antropólogos, vayan a Jerusalén, y en el Museo del Holocausto en Jerusalén van a encontrar este libro que se llama Isaías, tal como lo encontraron en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y lo examinaron los más grandes expertos, y es exactamente como lo tenemos en nuestras Biblias. Ahí está el libro de Isaías completito con otros libros de la Biblia, mostrándonos lo sobrenatural que es este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces estamos leyendo algo que sucedió hace 2700 años, o sea, Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera, y el capítulo 53 lo escribe, noten ustedes todos los verbos en tiempo pasado. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los verbos
están en tiempo pasado. Qué interesante. Ciertamente llevó, pasado, Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vemos nosotros que aquí se le llama a Jesucristo el siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. En el capítulo 42 de Isaías, versículo 1, el Espíritu Santo había comenzado a preparar el camino para la presentación del capítulo 53 de Isaías. Y dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el Espíritu y traerá la justicia a las naciones. En este versículo 1 hay 2000 años de diferencia. Está mencionando el Espíritu Santo que Cristo era el siervo de Dios, el escogido de Dios, en quien el Padre tenía su contentamiento, que traería el Espíritu del Padre, pero dice que traería la justicia a las naciones, lo cual fue 2000 años después de su muerte. Entonces, cuando venimos a la Biblia, leemos que en un solo versículo puede haber 2000 años entre dos frases, entre dos oraciones. Y cuando tú profundizas, comienzas a descubrir estos misterios que Dios esconde para que entendamos verdaderamente su voluntad. Llegamos al capítulo 52 de Isaías, que es la anticipación al capítulo 53, versículo 13. Y en el capítulo 52, del 13 al 15, se describe antes del siervo sufriente lo que él iba a hacer. He aquí mi siervo será prosperado. En otras palabras, Jesús cumpliría su misión. En Juan 17, Jesús dijo: antes de morir, Padre, encomiendo tu espíritu, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste. Estaba listo para morir, había cumplido, y es lo que significa que sería prosperado. Será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Aquí nos está hablando de su resurrección y de su ascensión. E inmediatamente el versículo 14 nos menciona que Jesús, antes de poder ayudarte y antes de poder ayudarme y antes de poder cambiar nuestra situación y revolucionar a los seres humanos, Él tenía que sufrir, porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Saben ustedes cuando Carlos Marx postuló el manifiesto comunista en el siglo XIX con Federico Engels? Yo era un apasionado de la dialéctica materialista. El comunismo para mí era la respuesta a la ideología, a los problemas humanos. Y Carlos Marx postula una ideología donde se le llamó la lucha de clases. Entonces, Marx veía al mundo como un problema entre dos clases sociales, entre el proletariado y entre la burguesía. Y de acuerdo a su mente, él era judío, Carlos Marx, de acuerdo a su mentalidad, él estableció y postuló esta tesis: si el proletariado derriba a la burguesía, o sea, si los pobres dejan de ser pobres, quitándoles a los ricos lo que ellos tienen y tomando los pobres en lugar de los ricos, la sociedad tendrá justicia. ¿Saben cómo se llama esto? Sin que yo me hubiera dado cuenta en aquel tiempo, y como la mayor parte de las gentes que han abrazado esta ideología no lo saben, se llama robo calificado. Porque quitarle a alguien su propiedad bajo el nombre de expropiación es un robo,
Y Cristo prohíbe el robo. Uno de los mandamientos es: no robarás. Entonces, de acuerdo a esta postulación, ahí se solucionaba el problema. Y cuando se puso en práctica esta ideología en 1917 del siglo pasado, por un hombre llamado Lenin, en la revolución bolchevique, el comunismo comenzó en Europa, en Rusia, a extenderse, pero la guerra mundial la ganan los rusos con Inglaterra y con Estados Unidos contra Alemania, Japón e Italia. Y entonces en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la bandera del comunismo, peleando y tratando de competir contra la democracia del mundo capitalista que había ganado Estados Unidos, Rusia y también Inglaterra. Entonces Rusia se separa después de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra y de Estados Unidos, y la ideología comunista se ofrece al mundo, que ahora ya no se llama comunismo, ahora se llama socialismo, como la esperanza de las sociedades y el beneficio de los pobres. Bueno, esto fue en el área de la política, cuando antes de Marx surgió un hombre llamado William Shakespeare, un dramaturgo inglés. Dijo que el problema del hombre era la lucha no solamente de clases, sino un defecto trágico. Después surgió tu padrino, Sigmund Freud, el padre de la psicología y del psicoanálisis. Freud ofrece al mundo y dice: el problema del ser humano es la mente, y comienza a hipnotizar a sus pacientes de neurasténicos, pasándolos a la mente inconsciente para tratarlos y regresarlos al consciente y sanar la mente, creyendo que se encontraba ahí el problema humano. Y así encontramos que a través de la psicología y la psiquiatría, que ha ayudado al ser humano a descubrir muchos de sus problemas, ni el comunismo, ni el defecto trágico, ni la lucha de clases, ni la mente es el peligro ni el problema del ser humano. Dios, como el creador de todos nosotros, nos vino a revelar el problema del ser humano. No está en la mente, no está en la lucha de clases, no está en la desproporción de la pobreza y la riqueza. El problema del ser humano, la Biblia le llama pecado. ¿Sabes qué es el pecado? La palabra amartia en el griego, la palabra shatá en el hebreo, significa lo siguiente: el pecado es fallar el blanco. Pones un blanco y agarras un arco con flechas, y los blancos tienen muchos círculos y un circulito chiquito en medio. Y el problema está en atinarle al circulito de en medio. Si le pegas arriba, a un lado o juntito al blanco, no le has dado al blanco. El blanco es el circulito del medio. Cuando la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado al blanco, el blanco es Dios. Entonces hemos inventado, como ovejas cada quien por su camino, el hinduismo, el islam, la lucha de clases, la psicología, la psiquiatría, la autoestima, y estamos buscando la manera de dar en el blanco, de tener paz, de estar en paz con nosotros, de tener un matrimonio que Dios bendiga, tener una familia que bendiga a nuestros hijos, que nuestros nietos sean bendecidos, y el mundo no lo encuentra, porque la respuesta solamente nos las trajo Dios a través de el siervo sufriente llamado Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, era un guiñapo humano. Cristo en la cruz era un monstruo, irreconocible. Lo voy a explicar médicamente más adelante. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. El estudio que les voy a dar ahorita fue hecho por el doctor William Edwards, patólogo de la clínica Mayo de Rochester, Massachusetts. Y este médico
cardiólogo, estudió la muerte de Cristo con otro grupo clínico de médicos, y escuchen lo que publicaron en el diario de la Asociación Médica Norteamericana. La Biblia enseña que en el huerto de Getsemaní Cristo sudó sangre. Este fenómeno médicamente se llama hematohidrosis. Hemato, de ahí viene la palabra sangre, hematólogo o hematoma, e hidrosis, que significa sudor sanguinolente o sanguinolento. Esto ocurre en estados emocionales muy elevados, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede muy frágil. La pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante más tarde ocasionó una gran pérdida sanguínea durante la flagelación. Los látigos romanos, que eran como de 1 o 2 metros, tenían puntas de hueso con plomo y se enrollaban en las víctimas, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, desprendía todos los tejidos subcutáneos, de enfrente del pecho y de atrás. No sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión, muy buena, nada más que ahí el látigo lo usaron que nada más le pegaba en la espalda. Así no eran los látigos romanos, se enrollaban 2 o 3 veces, y el dolor era cuando jalaba el látigo para que todas las puntas de plomo y de hueso comenzaran a arrancar los tejidos poco a poco. Estos se enrollaban en el cuerpo de la víctima, y la pérdida de sangre ahí de Cristo fue impresionante. Jesús fue debilitado con 39 latigazos, y cuando se le dice que vino Simón de Cirene a ayudarlo a cargar el patíbulum, o sea, el palo central de la cruz, Cristo en su sangre había perdido más de casi 2 litros por el flagelo de los romanos y por el huerto de Getsemaní. Ahora escuchen lo que dice este doctor. Cuando crucificaron a Cristo y estiraron sus manos, los clavos fueron colocados en el hueso radio y los huesos del carpo, que son en las muñecas. No producían fractura alguna. El daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. Seguramente los clavos le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haber ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido parálisis en parte de sus manos y sus pies. Los ligamentos son atrapados en el trayecto por los clavos, ocasionando lo que se llama una mano de garra. Los clavos en los pies le atravesaron los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida de sangre importante. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Especialmente cuando Jesús quería respirar, el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación, y de acuerdo a este análisis, la respiración con el diafragma y la forma superficial resultaron en retención del dióxido de carbono en la sangre, produciendo una especie casi de asfixia. Un aspecto médico de la crucifixión de Cristo ha causado controversia, porque de acuerdo a lo anterior, cuando Juan en el capítulo 19 escribe: vi que le mezcló la sangre con el agua, el centurión romano le atravesó el pulmón derecho con la lanza y le atravesó el corazón. Y cuando Juan escribe en Juan 19, versículo 34, vi salir una gota de agua y sangre, los cardiólogos del siglo XXI dan testimonio que cuando se mezcla la sangre con el agua es porque hubo una rotura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve nuestro corazón, y este líquido correspondía al líquido pericárdico, y la sangre a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón está formado por el endocardio, después una capa muscular llamada
el miocardio, forrada por el pericardio, que consta de dos capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y cuando la Biblia nos muestra 1000 años antes, en el Salmo 22, que se describe por el rey David cómo murió Cristo en la cruz del Calvario, la pregunta que les hago yo a todos ustedes y que me encanta hacerles a la mayor parte de los estudiantes de la Biblia es la siguiente: ¿qué ocasionó médicamente la muerte de Jesús? Regularmente los que eran víctimas de la crucifixión se acercaban a los soldados y les rompían las rodillas. Al romperles las rodillas, el cuerpo se colgaba y, para asegurarse, los romanos, si no estaba muerto, se moría asfixiado la víctima. Otros, lógico, por desangramiento. Tenemos casi 4 o 5 litros de sangre y nadie puede sobrevivir con menos de la mitad de la sangre que el cuerpo tiene. Pero ¿qué fue lo que causó la muerte de Jesús? ¿No fue asfixia? ¿No le rompieron las rodillas, los meniscos de las rodillas? Porque estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le romperían los huesos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de Jesús? Y lo contesta el Salmo 22 por el rey David 1000 años antes. Y el rey David escribe y dice estas palabras: mi corazón se derritió como la cera. Cristo muere por el dolor moral. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, Él no pudo aguantar el dolor, que es el dolor 10 veces más cuando una mujer pierde a su hijo, que entra en un estado en el que se paraliza el corazón de tanto dolor que ya no se aguanta sufrir, y en ese momento Jesús muere y es el pecado el que le quita la vida. Herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. Y lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama Dios, que la única forma de decirnos que nos amaba era en una cruz. Desde que yo conozco el Evangelio de Cristo hasta estos días, cuando yo tengo dudas, porque todos lo tenemos, y pasan etapas en nuestra vida donde dudamos y donde comenzamos como Abraham, como David, como Pedro, que hasta lo negó a Cristo un día. Todos somos seres imperfectos, y cuando vienen estos ataques a mi vida, yo solo recuerdo algo y volteo y veo la cruz. Cuando veo la cruz, eso satisface mis dudas de saber que muchas cosas no entiendo, más que una cosa: Dios no puede dejar de amarme. Dios te ama con amor eterno. Y no importa lo que tú estés atravesando, Él te ama. Como me dijo una señora en un hospital en Estados Unidos: ¿dónde está Dios, pastor? Me estoy muriendo de cáncer. Y está con el telele la señora así, nomás le hacía así las manitas. Y joven, digo, unos 60, 63 años de edad. ¿Dónde está Dios? Me dice, en este momento lo necesito. Y yo le contesté: ¿dónde estaba Dios cuando Jesús murió en la cruz? Cristo hubiera pensado eso: ¿dónde está mi Padre? Y por eso gritó: lama, lama sabactani, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios lo abandona al Hijo, porque en ese momento misterioso de las 12 a las 3 de la tarde se oscurece el universo, y en ese momento entre el Padre y el Hijo no se nos permite ver qué pasó en esas 3 horas. Entre el Padre y el Hijo hubo algo de las 12 a las 3 de las tinieblas, y fueron esas 3 horas, porque el 3 es el número de la Trinidad, en el que el Padre ponía tus pecados y mis pecados en la vida de su Hijo Jesucristo. Y la santidad del Padre evitó, y no podía Él en ese momento estar con su Hijo. En ese momento el pecado mató a Cristo, lo separó del Padre, para que tú y yo nunca fuéramos
vueltos a ser separados de Él. El que no escatimó a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. No perdonó a su Hijo, nos perdonó a nosotros por causa de su Hijo Jesucristo. Y más adelante dice el Isaías 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Damas y caballeros, señores psicólogos que nos acompañan, o psiquiatras, o doctoras corazones, o astrólogos, o todos los que están buscando cómo cambiar la esquizofrenia, que es un problema mental del ser humano, cuando el hombre tiene dos personalidades, la sociopatía, la psicosis, la paranoia, que los psicólogos han bautizado con estos nombres, donde el ser humano no está actuando normalmente. Y la psicología, como yo les dije, ha ayudado en algo para encontrarte. Tú vas al psicólogo y el psicólogo te dice lo siguiente: mira, Chencho, tú eres como eres porque te violaron de niño. O tal vez tienes tendencias homosexuales porque te violaron de joven. O tienes tendencias lésbicas porque tuviste una experiencia sexual traumática con un hombre que te ha hecho acercarte más a las mujeres que a los hombres. O tú tienes este problema porque fuiste muy golpeado por tu papá. O porque fuiste hijo de una prostituta. O porque nunca tuviste un hogar funcional. Entonces, la psicología nos ayuda a poder descubrir qué fueron las causas por las cuales la conducta del ser humano se manifiesta como se manifiesta. Pero escúcheme con mucha atención: ningún psicólogo, ningún psiquiatra te puede curar. Y la única forma en la que los psiquiatras, porque los psicólogos no pueden recetar medicinas, los psiquiatras te recetan chochos, pastillas tranquilizantes. Entonces tú vas a un psiquiatra y un psicólogo y sales drogadicto. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, damas y caballeros, el 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, el 98% de los pacientes están drogados. La única forma en la que los pueden manejar es químicamente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No hay manera de curar a un esquizofrénico. Te calman con chochos, con químicos que te vuelven peor de como estabas. Bueno, es que el doctor me dijo que 3 miligramos y él está controlado. El mes que entra te receta 10 miligramos. Y al ratito vas a parecer alambre eléctrico en la noche. Damas y caballeros, la Biblia es el único libro que nos ofrece sanidad. Por las heridas de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, Dios nos perdona las heridas de nuestra alma. Hay un hombre de Dios en Estados Unidos llamado James Robinson. Le decían el sucesor de Billy Graham. Este muchacho fue parido por una prostituta en Estados Unidos y lo tiraron en un bote de basura. Lo recogió otra prostituta del bote de basura y se llevó a su casa como 6 o 8 meses y lo volvió a tirar en un basurero cuando tenía como 1 o 2 años. Pasó otra prostituta cuando tenía 3 o 4 años y lo volvió a recoger. Vean la mano de Dios. Y esta prostituta, como a los 6 o 7 años, lo metió en un orfanatorio. Y James Robinson estudió en el orfanatorio de los 6 a los 15 años de edad, y a los 15 años de edad recibió a Cristo como su Salvador. Sin mamá, desechado, despreciado, nunca tuvo mamá, prostitutas, nunca conoció a su padre y se convirtió a los 26 años en el evangelista número 2 del mundo entero. Y sigue viviendo en Dallas, Texas, en la iglesia de Gateway se llama, como uno de los pastores principales y uno de los
más grandes hombres de Dios que el mundo ha conocido. Entonces, nadie tiene la excusa de decir, soy como soy, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi esposo, porque mi novio, porque mi hermano. El día que tú dejes de echarle la culpa a cualquier otra persona y digas, soy lo que soy porque yo he escogido ser, y mis decisiones que yo tengo son por las consecuencias que yo he sembrado con mi conducta, en ese momento te vuelves una persona madura. ¿Qué es la inmadurez humana? Cuando el ser humano siempre le sigue echando la culpa a algo o a alguien. Y mientras tú mantengas esa actitud, y hay personas de 60 años que parecen chamaquitos de 10 años, nunca han madurado, y por eso emocionalmente te descompones, porque las neuronas del cerebro funcionan de tal manera y están conectadas eléctricamente en la neurología, que si tu estado mental de estrés, de angustia, de rencor, de odio, de intranquilidad, de que no duermes, de que no tienes paz, no puedes ser una persona normal. No tienes una brújula ya. Y si tú te casas con una persona así, o tienes hijos, o tienes un negocio, nunca vas a prosperar. Y a lo mejor vas a ganar el mundo y vas a ganar dinero, pero interiormente vas a vivir miserable, con un vacío tremendo en tu corazón, porque solo Jesús lo puede llenar. A eso vino Jesucristo, a morir en una cruz, a darnos la medicina por el pecado, para que si alguna persona dice, ¿y yo qué culpa tengo de que he heredado una infección de pecado desde Adán y Eva? Yo te contesto muy fácilmente. Dios creó al mundo en una balanza, ¿ok? No había pecado, no había maldad. Hubo una primer pareja llamada Adán y Eva que inclinaron la balanza hacia el mal. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, nacemos con la inclinación hacia el mal. Y de eso dan testimonio un niño de 2 o 3 años, es el dictador número 1 de su casa. Los niños, ven los berrinchudos que son, nunca les enseñamos a los niños a portarse mal, ¿o sí? ¿Por qué? Porque el mal ya lo traen, de acuerdo al diagnóstico de la Biblia. Entonces, el ser humano ha criticado a Dios, ¿yo qué culpa tengo? Entonces Dios, para callar la boca y para que la justicia de Dios fuera al mundo entero y nadie lo culpará de injusto, Dios manda a su Hijo a nivelar la balanza. Un hombre nos hunde, otro hombre nos salva. Y desde Cristo a nuestros días, como dice el cuento del granjero que metió el fuego a quemar las calabacitas de su cosecha, y una calabacita que nació chueca le dijo, ¿por qué me vas a mandar al fuego si yo no escogí nacer chueca? Y le contesta el granjero, no te vas al fuego porque naciste chueca, te vas al fuego porque no te quisiste enderezar. El día que tú madures, no le vas a echar la culpa a nadie. Eres como eres por lo que has escogido ser. Y tu conducta define tu filosofía, tu psicología. Tu psicología comienza a manifestarse a través de tus acciones. Y en la Biblia se llama la ley de la responsabilidad moral individual. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, para bien o para mal. Cada decisión que tú tomes, cada beso que le des a tu novio, con la mujer que tú te acuestes, cada vez que le robas a alguien, cada vez que echas una mentira, cada vez que tienes un pensamiento, cada acto tiene consecuencias. Recuerda eso por el amor de Dios.
tiene consecuencias que tienes que recoger. Y esas acciones norman tu conducta. Y si llegas a los 30, 40, 50 años de edad con esta conducta, vas a ser una persona mentalmente enferma. Y te vamos a ir a visitar al psiquiátrico. 9 esposos. La mujer más bella del mundo. Le llaman la maldición de la belleza. O sea, hay mujeres tan bellas como ellas que no se creen que merecen a nadie, que nadie las merece. Quieren tener un rey y el otro rey y el otro rey y un príncipe, etcétera, etcétera. 9 hombres buscando y creyendo que la felicidad se encuentra en un hombre. Y así hay hombres también. 4 o 5 veces se han casado creyendo que es que voy a encontrar la mujer que me haga feliz. ¿Sabes una cosa? No hay nadie en esta vida, ni hombres ni mujeres, ni tus papás ni tus amigos, que nos hagan felices más que Dios. Y esta es la razón del primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo le dije a Dios hace algún tiempo, ¿serás un ególatra, Dios? ¿Eres tan egoísta que nada más tú? ¿Por qué nada más no puedo amar a mi novia con todo mi corazón? ¿A mi esposa? ¿A mi perro Fido? Y cuando pasó el tiempo, estuve orando y así la respuesta fue impresionante. Y encontré en la Biblia que si nosotros amamos a Dios y Él es la razón de toda mi existencia, de todos mis sentimientos y de todas mis emociones, mi esposa algún día tiene que morir. Tu esposo tiene algún día que morir. Nuestros hijos son prestados. El dinero va y viene. Y si en el momento que tú tienes la pérdida de tus seres queridos o el fracaso de tu negocio, si tú estás centrado en Dios y tienes comunión con Dios, aguantas y sigues viviendo porque Él es tu sostén. ¿No era tu esposo? ¿No era tu novio? ¿No era tu esposa? No son nuestros hijos, Él es. Y por eso nos manda que le amemos con todo el corazón, porque a Él nunca lo vamos a perder. ¿Cuánta sabiduría se encuentra detrás de los mandamientos de Dios? Dice el rey Salomón, todas las razones de mi boca son justas. No hay en ellas nada torcido ni perverso. A los que las aman es porque han tenido entendimiento, y los que han entendido entendimiento tienen sabiduría porque son razonables a su corazón. Proverbios capítulo 8. Todo lo que Dios nos dice tiene una razón y una sabiduría. Y cuando nos apasionamos con Dios y entendemos que la vida es Dios y que es Jesucristo el que murió en una cruz, comenzamos a entender la razón de por qué seguimos vivos. Todos ustedes que están en esta tarde aquí, los que nos ven por la televisión y los medios sociales, la única razón por la cual Dios está permitiendo que tú escuches este momento es porque Dios te ama. Porque Él quiere que tú vengas hoy a la cruz, que te arrepientas de tus pecados, que entiendas que Él es la razón por la cual tú sigues viviendo y que si tú no has muerto es porque tu misión no ha terminado. Hace 2 semanas, en la carretera Toluca, México, 4 muchachos, 14, 16, 20 y 21 años, se fueron a una barranca y murieron instantáneamente. Venían de una fiesta de México de puro piruration. Ahora le llaman fifís. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan, muchachos, me dices, ahorita tengo 16 años, 20 años, tú no sabes nadie si mañana amaneces? Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es cuando Dios te dice, ven a mí, acércate a mí.
que te voy a dar la vida eterna y el perdón de tus pecados. Porque Cristo murió conforme a las Escrituras, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado los 3 días para pagar los pecados de los seres humanos. Para que tú entiendas que fuera de Cristo nadie va a poder pagar tu cuenta, ni nadie puede sanar tus problemas de traumas de tu juventud, de tu infancia, de tus exmatrimonios, más que el Hijo de Dios. ¿No quisieras en esta tarde abrirle tu corazón y decirle ahí desde tu lugar, con tu cabeza inclinada: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellas y por ellos, y que siendo pecador, tú me has amado. Creo que a los 3 días Jesucristo resucitó entre los muertos, y ahora te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor y por mostrarme que la corta vida que me queda, separado de ti, nunca podré lograr mis metas, ni mis objetivos, ni tampoco la razón de vivir, porque la he encontrado en tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios.